¿A qué nos referimos? A la velocidad del carro nos referimos a, bueno, la aceleración constante que lleva que lleva moviendo el carro en una dirección. Bueno, no necesariamente tiene que ser aceleración constante. Y además, pues aceleración y velocidad están relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Fíjate, cuando nosotros hablamos de la velocidad de un carro, nos referimos a cuál es la distancia que ese carro recorre por unidad de tiempo. Pero cuando nosotros decimos, por ejemplo, qué sé yo, el carro va a 300 kilómetros por hora, exageración, pero usted me entiende, eso significa que recorre una distancia de 300 kilómetros en un tiempo de 1 hora. Sí. Ahora, eso lo podemos ver de esa manera, como distancia sobre tiempo. Pero nosotros en física también podemos ver la velocidad, o sea, esa distancia, digamos, que recorre un carro, o que recorre un móvil, por así decirlo, por usar el término más físico. Esa distancia que recorre un móvil, nosotros también la podemos ver como una diferencia en su posición, ¿verdad? O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, que la velocidad de un carro es 100 kilómetros por hora, chévere. Eso significa que recorre una distancia de 100 kilómetros en 1 hora. Muy bien, ahí no hay ningún problema. Pero yo también puedo verlo, o puedo ver esa velocidad, o puedo calcular esa velocidad, si yo sé dónde estaba el carro al inicio, a dónde llegó al final y cuánto tiempo tardó en el ínter. ¿Sí me explico? Ok. Por ejemplo, si yo te digo, mira, hay un carro que está en la posición A. Esta posición A, yo voy a decir, vamos a suponer que yo tengo un sistema de coordenadas, ¿verdad? Y en ese sistema de coordenadas, este es el 0, el origen. Y yo tengo un carro que inicialmente está aquí en la posición A, y esa posición son 10 metros del origen. ¿Okay? Y resulta que ese carro se mueve de la posición A a la posición B. Y esa posición B, resulta que esa posición B se encuentra a una distancia de, vamos a ponerle 70 metros del origen. O sea, el carro al principio estaba a 10 metros, vamos a poner a 10 metros de mi casa, y luego de cierto tiempo, ahora ya no está a 10 metros, ahora está a 70 metros de mi casa. Es decir, que ¿qué distancia recorrió el carro? Recorrió 100 metros, no. Ya, me bugué. me reí, iba a decir 100 metros, me confundí. Ya, repita la pregunta que me dio un lapsus mental. Ya. Fíjate, estaba a si 10 yo tengo metros un carro, y ahora está a 70 eso metros. Va también para los demás, ¿no? No solamente para Fernando. Yo tengo un carro que originalmente, vamos a suponer que el punto de origen es mi casa. Y hay un carro que inicialmente estaba a 10 metros de mi casa. ¿Okay? Ese carro arranca y se empieza a mover, se aleja de mi casa, y luego de cierto tiempo, vamos a suponer luego un tiempo de, qué sé yo, 15 segundos, vamos a poner así, luego de 15 segundos, ese carro ahora ya no está a 10 metros, ahora está a 70 metros de mi casa. ¿Sí? Ok, ya o sea, su posición a 60 metros. Era 10 metros. A 70. Ajá. Ha cambiado a 60 metros de distancia. O sea, ¿eso cuántos kilómetros sería como por hora? Tendría que ser Ahorita, un chorrero. por lo de los kilómetros por hora no nos enrollemos ahorita, Fernando. Lo que quiero es que entiendan una cosa. Lo que a mí me importa para calcular la velocidad es cuánto tiempo le tarda al carro llegar desde el punto A hasta el punto B. Y cuál es la distancia entre el punto A y el punto B. Okay. Ahora, esa distancia entre el punto A y el punto B, nosotros la podemos ver como una resta, como una diferencia entre la posición B, donde llegó el carro, y la posición A, donde estaba el carro. ¿Sí? O sea, es un delta, una diferencia en la posición. Entonces yo puedo decir que la velocidad del carro viene a ser igual a la posición del carro, que por lo general, vamos a ponerle X porque estamos a lo largo del eje X, ¿verdad? A la posición del carro a lo largo del eje X, vamos a decir X en el punto B, que vale 70 metros, menos X en el punto A, que vale 10 metros, dividido entre el tiempo que le tardó en ir desde A hasta B. O sea, el tiempo que, la hora, digamos así, que era cuando estaba en B, menos la hora o el tiempo cuando estaba en A. Eso es una manera de nosotros definir la velocidad de un móvil. Diferencia de posición al principio y al final, dividido entre el tiempo al principio y al final. ¿Bien? Eso es para móviles, para carros. Nosotros podemos definir la velocidad de una reacción química de una manera muy similar.
Solo que las reacciones químicas no se mueven. ¿Qué hacen las reacciones químicas realmente? Se transforman, por decirlo así, o bueno, sí, yo veo como que se transforman. ¿Pero quién se transforma? En el caso de los elementos, cuando pasa de una forma, o sea, los elementos químicos pasan a formar otro elemento químico, o sea, se combinan, mejor dicho, no se transforman, se combinan. No, sí puedes decir se transforman. Lo que quiero es que entendamos quiénes son los que se transforman y en qué se transforman. O sea, si yo tengo una reacción química, yo ahora no tengo un carro que se está moviendo, ¿no? Esto al principio era un carrito, ¿no? Que vamos a poner aquí un dibujo de un carrito, ¿verdad? Y esto es un carrito que se movió de aquí hasta allá. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con una reacción química? En una reacción química, ¿qué es lo que tengo al principio? Al principio tengo unos reactivos. Esto es lo que hay al principio de una reacción química. Mis reactivos. Sería como en y este luego caso, de la en vez reacción de química, ¿qué obtengo? unos productos, sería como Obtengo uno. un producto. O sea, sería en este caso reemplazar la distancia por los productos y los reactivos. Más o menos, ya lo vamos a ver. O sea, una reacción química, ¿qué es lo que hace? Una reacción química transforma reactivos en productos. Eso es lo que hace una reacción química. ¿Bien? Ahora, si nosotros quisiéramos analizar qué tan rápido va una reacción química, lo que tendríamos que ver es qué tan rápido se convierten los reactivos en productos. ¿Sí o no? Sí. ¿Todo está claro hasta ahora, muchachos? ¿Está claro, Antonio? Sí, profe, chévere. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí. Ajá, entonces, ahora, imagínense usted que tiene un baloncito y en ese baloncito metan los reactivos A y B, le da una chispa para que empiece la reacción o calienten, qué sé yo, y empieza a ocurrir la reacción química. ¿Bien? ¿Qué es lo que ustedes van a observar que les sucede a las cantidades de los reactivos a medida que pasa el tiempo? Va a haber una mayor cantidad de los productos y va a haber una menor cantidad de reactivos con el paso del tiempo. Exacto, es decir, que nosotros vamos a tener a medida, o sea, al principio mucho reactivo, nada de producto, luego a medida que pasa el tiempo la cantidad de reactivos va bajando y la cantidad de productos va aumentando. Eso puede ocurrir indefinidamente, ¿hasta cuándo? Hasta que se acabe la cantidad de los reactivos. Hasta que se acaben los reactivos. O más específicamente, digamos, para ser más exactos, hasta que se acabe el reactivo limitante. Porque en el momento que se acabe el reactivo limitante, no importa cuánto haya de los demás, la reacción se detiene. Ok, muy bien. Entonces, sabemos que eso es lo que va a pasar. Ahora mi pregunta es, ¿qué tan rápido, cómo sabemos nosotros qué tan rápido sucede ese proceso? Pues, una manera de saberlo, bueno, no podríamos contar la cantidad no de saberlo. productos. O sea, la pregunta no es cómo podemos saberlo, Fernando. Lo que quiero es que tratemos de ver cómo puedo yo definirlo, cómo puedo yo hablar de velocidad de una reacción. ¿Qué es lo que tendría que yo definir para decir, mira, esta reacción va a tal velocidad? O sea, si yo te digo, el carro va a 100 kilómetros por hora, tú lo entiendes fácil. Tú dices, ok, está recorriendo 100 kilómetros cada vez que transcurre una hora. Entonces tú te puedes imaginar un carro que estaba aquí, una hora después va a estar a 100 kilómetros de aquí, ¿ok? Eso es fácil. Creo que ya tengo la idea. La idea sería cuánta cantidad de reactivos se consume en un segundo, por decirlo así. Por ejemplo, una manera de tú ver qué tan rápido va una reacción sería decir qué cantidad de un reactivo se consume por unidad de tiempo. Perfecto, muy bien. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, resulta que en esta reacción química reaccionan A, B, C y D, y cuando esa reacción arranca, yo me doy cuenta que se consumen 30 gramos de A por minuto. Eso es algo que tú te puedes imaginar. Si tú tienes un balón donde hay 300 gramos y tú sabes que se están consumiendo 30 gramos de A por cada minuto, entonces tú dices, bueno, chévere, pero yo sé que ahorita hay 300 gramos, dentro de 10 minutos no va a quedar nada. ¿Sí? Porque cada minuto se consumen 30 gramos. O sea que en 10 minutos se consumen 300 gramos. Entonces, eso es una manera interesante de definir
la, la velocidad, o sea, qué tan rápido se consumen los reactivos. Esa es una manera, Fernando. Muy bien. Ok. ¿Qué otra manera hay de verlo? Ya sí se A me ver, acaban claro. las ideas. No, tranquilo. A ver, Tabata, si yo quisiera definir la velocidad de una reacción de una manera similar a como hablamos ahorita, pero no en términos de un reactivo, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo me podrías decir tú a mí, mira, esta reacción va rápido porque ta? ¿Qué me dirías tú? Que Pues no yo me involucre imagino los... que es por la cantidad de productos, ¿no? Ajá, por la cantidad de productos Pues que que se se consumen. están originando. Ajá, exactamente. Entonces, otra manera de tú hablar de la reacción, de la velocidad de una reacción es ver cuántos productos se producen. ¿Por qué? Porque es que la reacción hace las dos cosas. La reacción, por un lado, consume reactivos, por otro lado, produce productos. Si tú quieres ver qué tan rápido va, tú dices, bueno, qué tan rápido se consumen los reactivos o qué tan rápido se producen los productos. O sea, yo puedo escribir la velocidad de una reacción en términos de los reactivos o los productos. Esa es la conclusión importante a la cual yo quiero llegar. Eso es lo primero. Lo segundo es, las reacciones químicas tienen una particularidad muy interesante que ustedes vieron en hola, bienvenida Anastasia. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿todo bien? Ok, chévere. Bueno, estamos aquí definiendo lo que es la velocidad de reacción. Ya empezamos el tema de cinética química. Entonces, lo que le estaba diciendo es lo siguiente. Tú puedes definir entonces la velocidad de una reacción química en términos de qué tan rápido se consumen los reactivos o qué tan rápido se forman los productos. Pero no es necesario hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque las reacciones químicas tienen una característica que ustedes vieron en Química 11. Y es que todas las sustancias involucradas en una reacción química están relacionadas por medio de proporciones estequiométricas. ¿Sí? Y esas proporciones estequiométricas son fijas. ¿Vale? Porque es la misma cantidad de reactivos que de productos, ¿no? Sí, bueno, quisiera O sea, entender mejor en la qué sentido materia lo se, dice. Ah, se mantiene constante. porque se conserva la Claro, materia, quieres decir. sí, sí. No necesariamente, o sea, está relacionado, sí, está relacionado con eso. Pero lo que quiero decir es que en una reacción química, los reactivos y los productos están relacionados entre sí por medio de relaciones estequiométricas fijas. Vamos a poner un ejemplo de una reacción química cualquiera. A ver, dígame un ejemplo de una reacción química. Tenemos oxígeno más Eh, oxígeno de agua. Estaba pensando yo en la reacción de formación del dióxido de carbono. Ok, por ejemplo, la reacción de formación de dióxido de carbono. Muy bien. La reacción es carbono, que es un sólido, más oxígeno, que es un gas, produce CO2, que es un gas también. ¿Okay? Eso es una reacción química. Yo balanceo esa reacción, pues no hace falta hacerle nada, ya está balanceada de hecho. Si ustedes cuentan, hay un carbono y dos oxígenos a ambos lados, todo perfecto. Ajá, pero fíjense una cosa. Aquí hay una serie de relaciones estequiométricas que nosotros podemos escribir. Hay unos que los estoy poniendo simplemente como para resaltarlos, pero sabemos obviamente que no es necesario ponerlos. Pero con esos numeritos que están ahí, que son los coeficientes estequiométricos, yo puedo escribir una serie de relaciones entre los distintos componentes de la reacción. Yo puedo relacionar la cantidad de carbono que se consume con la cantidad de oxígeno, o la cantidad de carbono con la cantidad de dióxido de carbono, o la cantidad de oxígeno con la cantidad de dióxido de carbono y así sucesivamente, ¿verdad? Les doy un ejemplo. Yo puedo decir, por cada 1 mol de carbono que se consume, ¿verdad? ¿Se produce cuánto? Se produce 1 mol De dióxido de carbono. de dióxido de carbono, porque la relación estequiométrica es 1 a 1 en términos de moles o de moléculas o de pero yo puedo escribir muchísimas otras proporciones estequiométricas más. Yo también puedo decir, por ejemplo, que por cada 1 mol de carbono que se consume se van a producir 44 gramos de CO2. ¿Por qué yo puedo decir que se van a producir 44 gramos de CO2? Porque 1 mol de CO2 pesa 44 gramos. Esa es su masa molar.
Así que decir que un mol de carbono produce un mol de dióxido de carbono es exactamente lo mismo que decir que un mol de carbono produce 44 gramos de carbono. ¿Está bien? Bien. Yo también podría decir, por ejemplo, que por cada un mol de oxígeno que se consume, se produce un mol de CO2, porque la relación es exactamente la misma. Yo también podría decir que por cada 32 gramos de oxígeno que se consumen, que es exactamente lo mismo que un mol, se van a producir 44 gramos de CO2, y yo creo que ya me captan la idea. Sí. Pero ¿cómo se relaciona todo esto con la cinética química? O sea, ¿por qué les estoy hablando de esto en términos de la cinética química? Se los digo porque, fíjate, ya establecimos hace un ratito que la velocidad de una reacción la podemos escribir bien sea en términos de los reactivos, o sea, de qué tan rápido se consumen los reactivos, o de qué tan rápido se producen los productos. Pero resulta que es exactamente igual como yo lo defino. ¿Por qué? Porque si yo sé qué tan rápido se consume el carbono, en nuestro ejemplo, por esta geometría yo puedo hallar qué tan rápido se produce el dióxido de carbono. Les pongo un ejemplo. Si yo hago mi experimento y yo digo, mira, yo estoy viendo que el carbono se me están consumiendo 3 moles de carbono por hora en mi reacción. 3 moles. ¿Qué significa eso, muchachos? Pues si yo veo la estequiometría, yo digo, mira, por cada mol de carbono se produce un mol de CO2. O sea que por cada 3 moles de carbono que se consume, se produce 3 moles de CO2. Entonces decir que la velocidad de consumo de carbono es 3 moles por hora es exactamente lo mismo que decir que para esa reacción se producen 3 moles por hora de dióxido de carbono, porque están relacionados. Otro ejemplo. Imagínense que para esa reacción yo digo, no, bueno, yo medí la cantidad de dióxido de carbono que se iba produciendo y resulta que todos los minutos yo prendo mi reacción y yo mido la cantidad de dióxido de carbono y me doy cuenta que cada minuto se producen 88 gramos de dióxido de carbono. ¿Bien? Entonces, bueno, la velocidad de reacción es 88 gramos de dióxido de carbono por minuto. Esa es la velocidad de reacción. Bueno, pero resulta que decir eso es exactamente lo mismo que decir, bueno, 88 gramos son 2 moles, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo que decir, mira, por cada minuto se consumen 64 gramos de oxígeno. ¿Por qué? Porque 64 gramos de oxígeno son 2 moles de oxígeno. 88 gramos de dióxido de carbono son 2 moles de dióxido de carbono. Entonces, como por cada oxígeno se forma un dióxido de carbono, decir que se forman 88 gramos de dióxido de carbono es exactamente lo mismo decir que se consumen 64 gramos de oxígeno. ¿Sí me están siguiendo la lógica? Sí. La conclusión de esto, muchachos, es que la velocidad de reacción se puede escribir o se puede definir en términos de cualquier sustancia que esté involucrada en una reacción química, de un reactivo o de un producto. El resultado da exactamente lo mismo. Ahora, hay que poner algunas restricciones. ¿Por qué? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una reacción química de hidrógeno más oxígeno que produce agua. Una reacción de siempre. Esa reacción, yo cuando la balancee, ¿cómo va a quedar? Va a quedar que 2 hidrógenos más un oxígeno me producen 2 aguas. Pero fíjense que ahora hay aquí un coeficiente estequiométrico que no es 1. ¿Sí? Las relaciones estequiométricas entre el hidrógeno, el oxígeno y el agua no son 1 a 1 como en la reacción anterior. Sí, aquí es diferente. Entonces ahora no es lo mismo que yo diga que por cada 2 moles de hidrógeno se van a consumir 2 moles de oxígeno, porque eso es mentira. Si yo mido la velocidad de reacción, yo digo, mira, en un minuto se consumieron 2 moles de hidrógeno. Entonces en ese minuto, ¿cuántos moles de oxígeno se consumieron? 1. Se consumió 1 mol, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Como la reacción requiere el doble de hidrógeno que de oxígeno, entonces la velocidad con la que el hidrógeno se consume va a ser el doble de la velocidad con la que el oxígeno se consume. O vamos a poner un ejemplo diferente, vamos a comparar el oxígeno con el agua. Yo digo, mira, yo agarré esta reacción, le metí 320 gramos de oxígeno y resulta que luego de, no sé, 20 minutos
ya se había acabado todo el oxígeno. Ok. O sea, se consumieron 320 gramos, o sea, 10 moles de oxígeno en 20 minutos. Y dice, bueno, yo puedo escribir la velocidad de la reacción como 10 moles de oxígeno dividido entre 20 minutos, es decir, 0,5 moles de oxígeno por minuto. Digo, mira, se van a consumir 0,5 moles de oxígeno por minuto. Si yo comparo ahora para esos mismos 10 moles de oxígeno que se consumieron, ¿cuánta agua se va a producir? Díganme ustedes, si yo gasto 10 moles de oxígeno, ¿cuánta agua se produce? Si gasta 10 moles de oxígeno, deberían producirse 10 moles de agua. En cambio, si gastas 20 de hidrógeno, tendría que ser la misma relación con los moles del agua. O sea, 10, Ya, o sea, pero si gastas... dijiste, disculpa Fernando, pero dijiste 10 moles de agua. O sea, dijiste los mismos moles. no. ¿Eso es lo que dice la reacción? No. Va a depender de los hidrógenos más que del agua. ¿Cuál era la pregunta? No la La escuché pregunta bien. es, si se consumen 10 moles de oxígeno en 20 minutos, ¿verdad? Ujú. ¿Cuántos moles de agua se van a formar en esos mismos 20 minutos? 5. 5. ¿Cuál es la relación entre el oxígeno y el agua? Miren la reacción química. 10 moles de oxígeno se Ajá. consumen. Ay, me confundí. Vamos a tener que repasar esta geometría, ¿no? Los tengo pillados. Yo me creé la mejor bailarina del mundo, tantos años. Espero que en estequiometría, aquí les va a tocar a ustedes practicar un poco la estequiometría, porque aquí es mucho, vamos a hacer muchos cálculos estequiométricos. Sí. Yo sigo pensando que no entendí bien. Ok, pero mira qué dice la reacción. Lee la reacción y lee los coeficientes. La reacción dice 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno y producen 2 moles de agua. ¿Verdad? Entonces, si yo tenía 10 moles de oxígeno, 10 moles, no 1 sino 10, y se consumen todos esos 10 moles de oxígeno, ¿cuánta agua se tuvo que formar? Tuvo que formar 20. Se tuvo que formar el doble, ¿verdad? Fíjate, ¿cuál es la relación entre el oxígeno y el agua? Por cada 1 mol de oxígeno se forman 2 moles de agua. ¿Sí me sigue? Sí. Entonces fíjate que para el caso del oxígeno, la velocidad, digamos, con la que se consume el oxígeno, vamos a ponerle aquí velocidad oxígeno, va a ser igual a los 10 moles que se consumieron dividido entre los 20 minutos que tardó, y eso me da 0,5 moles de oxígeno por minuto. Pero si yo hago lo mismo con el agua, la velocidad con la que se produce el agua en la misma reacción no es 10 entre 20, porque por cada 10 moles de oxígeno que se consume se van a producir es 20 moles de agua. Así que son 20 moles de agua que se produjeron en exactamente el mismo tiempo, en los mismos 20 minutos. ¿Eso qué significa? Que la velocidad de producción del agua es 1 mol por minuto. Okay. Entonces dése cuenta que eso me trae un problema. Si yo escribo la velocidad en términos de la velocidad de consumo de oxígeno, me dio 0,5 moles de oxígeno por minuto. Pero si yo escribo la velocidad de reacción en términos de la producción de agua, me da 1 mol sobre minuto, me da el doble. Eso me crea un problema. ¿Por qué me crea un problema? Porque es que estamos hablando de la misma reacción. Y si es una misma reacción, una misma reacción no puede tener dos velocidades distintas, porque es una reacción que tiene una sola velocidad. ¿Sí me entiendes? Entonces, esto es un problema porque la velocidad de consumo de oxígeno para esta reacción es distinta a la velocidad de producción del agua. Y eso va a ser así siempre que los coeficientes sean diferentes entre sí. Y eso va a ocurrir prácticamente siempre. Son muy pocos los ejemplos de reacciones químicas como la del CO2 donde todos los coeficientes son iguales. O sea, reacciones que no tienes que balancear. Entonces se saca como una velocidad promedio entre estos dos, ¿o no? Entonces, entonces ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo hago yo para definir una velocidad que sea global, que me sirva para cualquier reacción independientemente de cuáles sean los coeficientes? Bienvenido, Eduardo.
¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Pues fíjate, en este caso lo que hacemos es un pequeño truco. Bueno, por lo general cuando se les da química 11, cuando se les da estequiometría en química 11, rara vez se les cuenta o se les habla acerca de algo que se llama avance de reacción. Hay una cantidad que nosotros podemos utilizar para hacer todos los cálculos estequiométricos y que es igual para cualquier sustancia que esté involucrada en una reacción química. Y esa cantidad es simplemente los moles de cada sustancia dividido entre el coeficiente estequiométrico. Si tú agarras para una reacción química balanceada el número de moles de cada sustancia involucrada, de los reactivos y del producto, y lo divides entre su coeficiente estequiométrico, el resultado va a ser exactamente igual para todas las sustancias. Por ejemplo, tú tienes esta reacción, dice 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno y producen 2 moles de agua. En 20 minutos se consumen 20 moles de hidrógeno. Ok, chévere, esos son los moles que se consumieron de hidrógeno. Si tú esos 20 moles los divides entre 2, ¿cuánto te dan? 10. Vamos a dejar ese 10 ahí. Ahora vamos a analizar qué pasa con el oxígeno. Dice, ok, bueno, mira, si en esos 20 minutos se consumieron 20 moles de hidrógeno, por estequiometría, como por cada 2 hidrógenos se consume 1 oxígeno, por estequiometría, si se consumieron 20 hidrógenos, se tuvieron que haber consumido 10 oxígenos. Entonces, ¿cuántos moles de oxígeno se consumieron? 10. Si tú divides 10 entre el coeficiente estequiométrico del oxígeno, que es 1, te da 10. ¿Me siguen? Sí. Ahora vamos a seguir haciendo estequiometría ahora con el producto. Ok. A ver, si se consumieron 20 moles de hidrógeno originalmente, por estequiometría, ¿cuánta agua se tiene que formar? Bueno, la relación es 2 a 2. Es decir, por cada 2 hidrógenos se producen 2 moléculas de agua, o sea, el mismo número de moles. Así que si se consumieron 20 moles de hidrógeno, se van a producir 20 moles de agua. ¿Cuánta agua se produjo? 20 moles. Si divides 20 entre su coeficiente estequiométrico, te da 10. Entonces, el truco, muchachos, para definir la velocidad de una reacción no es escribirla en términos de uno de los reactivos o productos en particulares. Lo puedes escribir en términos de cualquiera de los reactivos o productos particulares. El truco está en que tú tienes que tomar la velocidad de consumo de los reactivos o la velocidad de producción de los productos y dividirlo entre su coeficiente estequiométrico. Si tú haces eso, garantizas que cualquier velocidad que tú definas en términos de cualquiera de las sustancias involucradas siempre te va a dar el mismo valor. En otras palabras, es una sola velocidad, que es lo que queremos. Entonces vamos a escribir aquí una reacción genérica. Supongamos que yo tengo una reacción entre las sustancias A, B, que produce C y D, y le voy a poner coeficientes en color distinto para supongamos que tenemos esa reacción química genérica, ADA, los azules son coeficientes estequiométricos. Entonces ADA más BB produce CDC más DDD. ¿Okay? Yo puedo escribir la velocidad de reacción en términos de A, en términos de B, en términos de C y en términos de D, siempre y cuando yo divida entre el coeficiente estequiométrico. Es decir, mi velocidad de reacción va a ser igual a la velocidad de consumo de A dividido entre su coeficiente estequiométrico. Y esto va a ser exactamente igual a la velocidad de consumo de la sustancia B entre su coeficiente estequiométrico. Y eso tiene que ser igual a la velocidad de producción de C entre su coeficiente estequiométrico. Y eso va a ser también igual a la velocidad de producción de D entre su coeficiente estequiométrico. Bien. Recordando, estas de aquí son velocidades de consumo, porque ellas son reactivos y los reactivos se consumen, y estas de aquí son velocidades de producción. ¿Por qué? Porque esos son productos y los productos se producen. ¿Estamos?
Bien. Ok, entonces ya nos vamos acercando poco a poco a lo que viene a ser la velocidad de reacción. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir la velocidad de consumo o la velocidad de producción? Ya nosotros adelantamos un poquito de eso. Dijimos, mira, lo que podemos hacer es ver cuánto cambia o en cuánto se reduce, por ejemplo, con los reactivos, la cantidad de reactivos, por ejemplo, cuántos moles se consumieron, o cuántos gramos se consumieron de los reactivos, o cuántos moles o gramos o cantidad de solutos, de sustancias se produjeron de los productos, dividido entre el tiempo. Es decir, nosotros podemos hablar de una velocidad que se define como un cambio en la cantidad de uno de los reactivos o productos dividido entre el tiempo que tarda en consumirse o producirse esa cantidad. Bien. Ahora, o sea, por ejemplo, para la velocidad de reacción, si yo la quisiera escribir en términos de A, entonces esto sería la variación o el delta de una cantidad de A dividido entre su coeficiente estequiométrico y dividido entre el tiempo. Esa sería la velocidad escrita en términos de A. Aquí hay un pequeño detalle, y el detalle es que cuando nosotros hablamos de delta, ¿a qué nos referimos siempre con delta? Sumatoria. Bueno, sumatoria no, o sea... Sumatoria algebraica, para que te salve. Pues es una resta, ¿no? Todos los deltas... Todos los deltas... Todos los deltas se definen como algo al final menos algo inicial. Bien. Es decir, que si yo digo que la velocidad es un delta en la cantidad, una variación en la cantidad, por ejemplo, de una sustancia como A o B, entonces la velocidad va a ser la cantidad de A al final menos la cantidad de A al principio dividido entre el tiempo. Y eso me trae un problema cuando yo hablo de los reactivos. A ver, ¿a quién se le ocurre cuál sería el problema si yo digo, por ejemplo, la variación del número que yo defina la velocidad en términos de la variación del número de moles de A en el tiempo? ¿Cuál sería un posible problema que me traería definir la velocidad así? Porque los moles siempre son constantes. Siempre tengo la misma cantidad en una reacción, ¿no? Pues no, porque fíjate que en una reacción ya nosotros establecimos que cuando la reacción comienza, ¿qué hace la reacción? La reacción consume reactivos y produce productos. Así que a medida que pasa el tiempo, la cantidad de reactivos va disminuyendo hasta que ya se acaban. Okay. Hasta que se acaban, ¿verdad? Entonces, si lo ves así, Tabata, ¿cómo sería la variación del número de moles de a medida que pasa el tiempo? O sea, va a llegar a un punto que va a ser cero, ¿no? Ajá, va a llegar un punto donde la cantidad de A va a ser cero, la cantidad, pero no el delta. O sea, le estoy preguntando con respecto al delta, a la variación. La variación va terminando siendo la cantidad que está, porque si va a cero. Claro, eventualmente va a ser la cantidad total, pero hay un detalle que se están perdiendo. Delta siempre es final menos inicial. ¿Sí? Es cero menos. Ajá, por ejemplo, si yo dejo una cantidad negativa. Exactamente. Si yo escribo la velocidad en términos de cualquier reactivo, como los reactivos se consumen, los moles siempre bajan. Es decir, que los moles al final siempre van a ser más pequeños que los moles al principio, cuando yo resto. Y esa resta, por lo tanto, siempre me va a dar un número negativo. En cambio, si yo escribo la velocidad en términos de un producto, sucede lo contrario. Porque la cantidad de productos a medida que pase tiempo aumenta. ¿Sí me sigue? Sí. Entonces, puede ser que esto aquí arriba, puede ser que los valores como tal sean los mismos, y de hecho van a ser los mismos, pero el signo va a ser diferente si yo escribo la velocidad en términos de un reactivo a que si yo la escribo en términos de un producto. Entonces, cuando yo defino la velocidad de reacción, yo tengo que meterle el signo para corregir. ¿Okay? Es decir, cuando yo escribo la velocidad de reacción en términos de A o de B, como A y B son reactivos, yo le tengo que meter un signo menos a la fórmula
de tal manera que ese menos, cuando se multiplique por el menos del delta, me dé un valor positivo. Pero si lo escribo en términos de un producto, de C o de D, eso sí los dejo quieticos, porque esos ya son positivos. ¿Estamos? Sí. Ok, entonces fíjate, ya aclaramos. ¿Cómo hacemos para tener una sola velocidad para cualquier reacción química sin importar en términos de quién la escribe? El truco está en que escribes la reacción. Si la escribes en términos de un reactivo, le pones un signo menos primero. Si la escribes en términos de un producto, no le pones nada. Segundo, tienes que escribir la velocidad con la que se consume el reactivo o con la que se produce el producto y dividirla entre coeficientes pequeños. Eso se hace para que el resultado de la velocidad siempre dé el mismo sin importar en términos de quién lo escribe, y así siempre vas a tener la misma velocidad con el mismo signo y el mismo valor sin importar en términos de qué sustancia lo escribas. ¿Ok? Lo único que nos queda por definir, muchachos, es cómo vamos a definir la cantidad. Porque cantidad de sustancias se puede decir de mil maneras. Yo puedo hablar de moles, yo puedo hablar de gramos, miligramos, onzas, o sea, masas, moles, equivalentes. Yo puedo hablar de cantidad de sustancias de montones de maneras diferentes. Puedo hablar de cantidad en términos de volumen. Por ejemplo, cantidad de agua podría ser volumen de agua, mililitros, litros, o incluso de los gases, ¿sí? Entonces la pregunta es cómo nosotros vamos a expresar la velocidad. Y aquí es donde llega, digamos, aquí es donde nos vamos a saltar, nos vamos a adelantar un poquito a lo que va a venir, a lo que va a venir después. Y es que, a pesar de que yo puedo escribir la velocidad de una reacción en términos de cualquier cantidad extensiva, como por ejemplo masa, volumen, moles, es preferible escribirlas en términos de la concentración. O en su defecto. Ahorita les explico por qué. La razón es sencilla. A ver, vamos a suponer. Porque las unidades siempre van a ser las mismas. Bueno, primero necesito que siempre que le escriba, pues obviamente escriba todo en las mismas unidades para asegurar que la velocidad siempre me dé lo mismo. ¿Okay? Esa es una cosa, o sea, tener una convención ayuda a que siempre expresemos la velocidad de la misma manera y todos nos entendamos. ¿Okay? Eso es una buena razón para hacerlo, pero no es la razón principal. La razón principal, muchachos, es que la velocidad depende de la concentración, pero no depende necesariamente de la masa total o del volumen total de reactivo que yo tenga. Les explico por qué. Para que una reacción química ocurra, ¿qué creen ustedes que tiene que suceder? Supongamos que yo tengo aquí una moleculita A y por otro lado yo tengo una moleculita B. ¿Ok? Y yo meto solo esas dos moleculitas A y B en una caja y yo quiero que esas moléculas reaccionen. ¿Qué creen ustedes que tiene que suceder para que esas moléculas reaccionen? Se tienen que encontrar. Se tienen que encontrar, ¿verdad? Y no solo se tienen que encontrar, tienen que chocar. Y tienen que chocar con suficiente fuerza. Y además tienen que chocar con una orientación adecuada. ¿Sí me entienden? Sí. Bueno, eso es como que yo les digo, mira, si tú quieres cortar una manzana con un cuchillo, pues tú necesitas primero que nada que la manzana y el cuchillo se toquen, pero además tú necesitas que el cuchillo toque la manzana con el filo. Si le das la manzana con el pomo, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Pero incluso si tú tienes el cuchillo más filoso, tienes la manzana perfectamente alineada con el cuchillo, si tú apenas tocas la manzana no se va a cortar, necesitas darle con suficiente fuerza, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas tienen que suceder para que una reacción química ocurra. Ahora, las moléculas andan como locas y además las moléculas son muy pequeñitas, ¿sí o no? O sea, en esta cajita, la molécula A y la molécula B pueden andar rebotando toda la vida y nunca jamás encontrarse. Entonces mientras más concentrada esté las sustancias que vayamos a utilizar, es mucho más probable que se vayan a encontrar con el ángulo y la fuerza necesaria. Por eso se pide la concentración. Exacto. Fíjate, ¿qué sucede ahora, muchachos, si yo en vez de tener una sola molécula de B, yo meto dos? O incluso meto tres. Pues, ¿qué sucede? Que en ese caso, a pesar de que cada una anda volando como locas en su dirección en la que le dé la gana, yo estoy triplicando la probabilidad de que esas moléculas se encuentren. Ahora fíjense, yo estoy aumentando el número de partículas al triple, es decir, yo estoy aumentando la masa al triple.
Y yo les estoy asegurando, mira, si yo hago eso, la velocidad va a aumentar. O sea, hay una relación de dependencia entre la velocidad y esa cantidad que yo estoy metiendo ahí de A y de B. Pero ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Supongamos que yo agarro y, bueno, vamos a volver a un ejemplo donde tenemos una sola pepita de A y una pepita de B, ¿verdad? Supongamos que yo ahora introduzco en esa caja una segunda molécula de B, ¿eh? Pero al mismo tiempo yo hago mi caja más grande. Supongamos que al mismo tiempo la caja vieja. Supongamos que al mismo tiempo yo agarro y hago mi caja que tenga el doble de volumen. ¿Sí? Exacto, fíjate que a pesar de que yo tengo el doble de masa de B, las probabilidades de que B se encuentre con A siguen siendo las mismas. ¿Se dan cuenta? De hecho, son incluso un poquito menores, ¿no? Porque yo también tampoco he considerado a A. Para que sean exactamente las mismas, en realidad tendría que yo meter también una molécula adicional de A. ¿Sí? Porque fíjate, si yo dejo una sola molécula de A y aumento el volumen, entonces la proporción con la cual se encuentra A disminuye a la mitad. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, para que el ejemplo sea más práctico, pues yo tendría que aumentar tanto la cantidad de B como la cantidad de A. Pero fíjense, estoy duplicando la masa de A, estoy duplicando la masa de B, y a pesar de todo, no va a cambiar la velocidad. ¿Por qué no va a cambiar la velocidad? Porque la probabilidad de que A y B se encuentren sigue siendo exactamente la misma. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es una cantidad más adecuada para yo definir la velocidad? Es más adecuado definir la velocidad en términos de la concentración, porque entonces la velocidad de esa reacción no va a depender del tamaño del sistema. No va a depender de que yo tenga una caja chiquita o que tenga una caja grande. Tampoco va a depender de que yo tenga 10.000 moléculas o tenga una sola. Cuando yo hablo en términos de concentración, yo estoy normalizando la cantidad de sustancia. La estoy volviendo una cantidad intensiva, una cantidad que no depende de la extensión del sistema. Y eso es mucho más adecuado para yo definir la velocidad de una reacción, porque últimamente a mí lo que me interesa es saber qué tan rápida es esa reacción. No qué tan rápida es esa reacción en esta caja de este tamaño con esta No, a mí me interesa saber, mira, ¿será que esa reacción es realmente rápida? Para tú poder comparar, tú necesitas comparar bajo las mismas condiciones. Entonces, si tú comparas dos reacciones químicas y tú dices, mira, cuando esta reacción química yo metí 10 gramos de A, fue a esta velocidad. Y si metí en esta 10 gramos de A, fue a la mitad de la velocidad. Y tú dices, ay, la primera reacción es más rápida. Y yo te digo, no, pero es que resulta que yo la primera reacción, a pesar de que yo metí 10 moléculas de A, a pesar de haber hecho eso, lo hice en un volumen mucho más pequeño. Y entonces estaba todo mucho más concentrado. E incluso a pesar de que todo estaba 3, 4, 5 veces más concentrado y era muchísimo más probable que se consiguieran las partículas, mi reacción apenas aceleró un poquito. Entonces ahí uno dice, ah, pero bueno, entonces la reacción aceleró, pero no aceleró tanto como yo esperaba. Entonces, ¿cuál de las dos reacciones es más rápida? Ahí la cosa se pone confusa. En cambio, cuando tú quieres comparar velocidad y lo comparas en términos de concentración, entonces tú no tienes problema, porque tú dices, mira, yo preparé una solución 10 molar y la velocidad fue tanta. Ahí no importa si tú preparaste una gotica de solución 10 molar o si preparaste 10 litros de solución 10 molar o si preparaste una piscina llena de solución 10 molar. En todos los casos la concentración es la misma y tú puedes comparar distintas velocidades de distintas reacciones, ¿verdad? Sin importar el tamaño del reactor. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, por todas esas razones, la cantidad de la sustancia, cuando hablamos de velocidad de reacción, es preferible establecerla en términos de concentración y no de cantidades absolutas. Y cuando hablamos en términos de concentración, la mejor unidad que podemos usar por razones prácticas es la concentración química o molaridad. ¿Sí? Es decir, por fin vamos a llegar al medio del asunto. Nosotros vamos a definir velocidad de una reacción, la vamos a definir, si mal no recuerdo en matemática, definición se escribe con 3 rayitas. Creo que sí, así que vamos a ponerlo así. Entonces, la velocidad de reacción la vamos a definir como menos
la variación en la concentración molar de A, si A es un reactivo, entre el tiempo, todo eso dividido entre el coeficiente estequiométrico de A. Y pues dividir es exactamente lo mismo que multiplicar por 1 sobre A. ¿Sí? Sí. Entonces fíjense, ¿qué dice esa fórmula? Dice, mira, la velocidad de reacción es igual a menos la variación de concentración. Acuérdense, muchachos, cuando ustedes vieron el equilibrio químico. ¿Se acuerdan que cuando poníamos una fórmula entre corchetes, eso significaba molaridad? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ajá. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, bueno, igual les voy a dejar la nota aquí porque prefiero no dejarlo al azar. Esto significa concentración molar de la sustancia A. Entonces, si la escribo en términos de A, o sea, si por alguna razón para mí es más fácil medir la concentración de la sustancia A en el tiempo, yo puedo escribir la velocidad de reacción como menos 1 entre A por la variación de la concentración en el tiempo. Pero si la quiero escribir en términos de B, entonces en ese caso tendría que decir, bueno, esto va a ser menos, porque B es un reactivo. Profe, ¿y por qué escribiste con verde el 1 sobre A? O sea, Bueno, no se no, usa eso era simplemente... siempre. No, eso es simplemente para resaltar el hecho de que esa A viene de ahí arriba. El coeficiente, ok. Sí, o sea, que ese es el coeficiente. Sí, no tiene, perdón, no tiene nada que ver con las B y las otras cosas que ya lo agarrado aquí. Vamos a cambiar el color a esto porque no se nos confunda. No importa. Pero bueno, entonces cualquier cosa, ustedes me entienden ya. Sí. Ok, entonces como les decía, entonces esto es si escribo la velocidad en términos de A. Pero ¿qué pasa si por alguna razón A es difícil de medir, pero B es fácil de medir? Porque entonces es preferible escribirla en términos de B. Pero si yo quisiera escribir la velocidad en términos de B, la fórmula sería exactamente igual, menos por ser un reactivo que se consume, y su delta es negativo, acuérdense de eso, 1 dividido entre el coeficiente estequiométrico de B, multiplicado por la variación de la concentración de B en el tiempo. Supongamos que por X y razón los reactivos son muy difíciles de medir, es más fácil medir un producto. No hay problema, yo también puedo escribir la velocidad en términos de los productos. Exactamente de la misma forma, con la única diferencia de que no voy a poner signo menos, porque ya en ese caso es positivo. Entonces, si escribo en términos de la sustancia C, va a ser delta de la concentración C sobre tiempo, y si la escribo en términos de la sustancia D, entonces esto va a ser la variación de la concentración de D en el tiempo dividido entre el coeficiente estequiométrico de D. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Hasta ahora no. Y tiene sentido lo del tema de los signos, porque uno está incrementando y otro está disminuyendo. Exacto, eso es todo. Tan sencillo como eso. Ok, ahora fíjense, vamos a empezar a analizar esto así desde el punto de vista aquí gráfico, para que vean que esto es algo bien interesante. Y supongamos que yo tengo una reacción química, la misma que tenemos aquí atrás, ¿no? O sea, yo tengo A de A más B de B, me produce C de C más D de D. ¿Okay? Entonces, supongamos que yo agarro y me interesa ver qué le pasa a las concentraciones de estas sustancias a medida que transcurre el tiempo. Entonces yo me pongo con un cronómetro y me pongo a medir el tiempo, ¿verdad? Y para cada uno de esos tiempos yo mido la concentración de una sustancia. ¿De cuál? Pues de cualquiera de las sustancias que tengo ahí. De A, de B, de C o de D. De cualquiera de ellas. Entonces vamos a ver, ¿qué será lo que le pasa a la concentración, por ejemplo, de A medida que pasa el tiempo? Cuando la reacción ha empezado, ¿cuánto tengo de A y B? Tenemos 100%.
No necesariamente tiene que ser mitad de A y mitad de B. Yo puedo tener cualquier cantidad que a mí se me ocurra de A y B, porque acuérdense que estoy hablando de que yo agarro en un baloncito y yo voy a llevar a cabo esa reacción química, es un experimento. Y yo puedo pesar lo que a mí me entre en gana de A y B. Pero para el punto, como lo dijo Fernando, vamos a decir que al principio de la reacción yo tengo la cantidad completa de A que yo metí y la cantidad completa de B que yo metí, o sea, el 100%. En otras palabras, cuando la reacción aún no ha comenzado, la cantidad que yo tengo de A es la cantidad inicial, lo que había al principio. ¿Cuánto es? Lo que a mí me dio la gana meter, pero lo que importa es que es la cantidad inicial. ¿Esa cantidad será alta o será muy cercana a cero? Alta. Bueno, pues depende de cuánto metan. No, pero sí, es mentira. Pues sí, pero Sí, claro, pero sí. en comparación a cómo va a terminar, alta. Exacto, muy bien dicho, Anastasia, perfecto. Comparado a cómo va a terminar, es alta, perfecto. Entonces al principio tengo una concentración alta de los reactivos, por ejemplo, de A y de B. Entonces vamos a pensar en A. Entonces supongamos que yo meto esta concentración y esta concentración que es aquí es la concentración inicial de A, no es una concentración alta. ¿Ok? Bueno, entonces ¿qué le va a pasar a esa concentración a medida que pasa el tiempo, muchachos? Va a empezar a Va a disminuir. disminuir, va a bajar. Va a bajar, ¿verdad? Exactamente. Entonces, supongamos que al principio ella empieza a bajar. ¿Sí? Ahora, dense cuenta que al principio la concentración de A es grande. Cafecito para reponer energía. Sí, cafecito. Ok. Bueno, entonces al principio la concentración de A es alta. O sea que al principio la reacción nosotros esperaríamos que fuera rápido, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y si la reacción al principio es rápido, ¿qué creen que le va a pasar a la concentración de A? ¿Va a caer rápidamente o lentamente? Va a ir disminuyendo la velocidad en la que pues, se Bueno, primero rápido y después Entre lento. que no quede, pues se va a volver más lento. Ajá, todos tienen razón. O sea, a medida que pase el tiempo, como la concentración de A va disminuyendo, nosotros esperaríamos que la velocidad con la que A se consume también se vaya volviendo más lenta. Pero mi punto es, si al principio tenemos la concentración máxima que vamos a tener en todo el tiempo que dure esa reacción, nosotros esperaríamos que la velocidad máxima fuera ahí al principio, ¿verdad? Ajá. Y si la velocidad es muy rápida, ¿qué le pasa a la concentración? No a la velocidad, sino a la concentración. ¿Cae rápidamente o cae lentamente? Cae rápidamente. Cae rápidamente, ¿verdad? O sea, lo que nosotros esperaríamos es que al principio la concentración de A, voy a borrarlo aquí para hacerlo otra vez, la concentración de A debería caer abruptamente, así como en picada. Pero ¿qué sucede? Como ustedes mismos dijeron, a medida que la concentración de A va disminuyendo, entonces la velocidad de reacción se vuelve cada vez menor. Entonces esa picada que al principio era muy pronunciada, poco a poco se va volviendo menos picada, ¿sí? Menos empinada. Entonces significa que poco a poco esa curva de la concentración se va a ir volviendo horizontal. Y eventualmente, muchachos, va a suceder esto. Que la recta se va a terminar volviendo horizontal. ¿Por qué? Porque ya la reacción va a quedar tan poquito A, que la reacción va a ir tan lento que ya A prácticamente deja de cambiar. ¿Sí me siguen? Sí. Okay. Eso es con respecto a A. Vamos a suponer que por otro lado tenemos a B. Vamos a decir que empezamos con una concentración un poquito mayor que B. Es irrelevante dónde pongamos A y B, lo que quiero es simplemente que veamos el comportamiento. Ahora, el cambio en la concentración de B va a ser muy similar. Al principio va a caer rápidamente y luego se va a estabilizar. O sea, va a caer cada vez más lentamente hasta que eventualmente se vuelva horizontal. Dependiendo de los coeficientes estequiométricos, esto puede ser que ocurra así o puede ser que ocurra así. O sea,
que él caiga más rápido que A si el coeficiente estáticamente de B es mayor. Vamos a suponer, si el coeficiente de B fuera 4 y el de A fuera 1, pues entonces B se consume 4 veces más rápido que A, así que cae más rápido, ¿sí me entienden? Sí. Si tuvieran el mismo coeficiente, los dos irían paralelos, y si el coeficiente de B fuera más pequeño, entonces iría por encima. Eso no es el punto que a mí me interesa. Lo que interesa es que ustedes vean que para A y para B les va a suceder lo mismo. O sea, empiezan alto, caen rápido y después se estabilizan. Ahora pensemos en los productos C y D. ¿Cuál es la concentración inicial de C y D? 0. 0. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Tabata, Clara, Anastasia. Sí, ¿Sí? ¿Por qué? sí. Porque no se ha formado nada hasta ahorita. Porque si estamos hablando del tiempo cero, en el tiempo cero la reacción no ha comenzado. Y como C y D son productos, ellos todavía no existen. Así que al principio la concentración de ambos es 0. ¿Y qué le pasa a la concentración de C y D a medida que pasa el tiempo? Empiezan a crecer. O bueno, empiezan a subir. Aumenta, ¿verdad? No, porque al principio no había nada, pero inmediatamente nomás empieza la reacción, se empieza a producir. O sea que su concentración empieza a aumentar. Entonces al principio aumenta muy rápido. Pero a medida que A y B se van consumiendo, esa velocidad con la que aumenta la concentración se vuelve cada vez menor hasta que eventualmente deja de subir. Eso sería lo que le pasa a la concentración de C, y podemos hacer una curva muy similar para la concentración de D. ¿Está bien? Sería B. Este sería. Fíjense una cosa. Este punto por aquí más o menos, a partir del cual todas las concentraciones se vuelven más o menos constantes, ¿qué creen que significa? Que empieza a entrar como en equilibrio. Bueno, la cantidad de producto que se gasta se llega a la cantidad de reactivos que se gastan son equivalentes, o bueno, son iguales a la cantidad de reactivos a la cantidad de productos que se producen. O sea, en RDF con lo que dije. Ah, ok, reactivos, sí, sí. Lo dijo bien. Lo Sí, veríamos lo dijo bien. como la cantidad de reactivos ya llegó al punto donde puede seguir reaccionando y solo quedan los productos. Ok, pero fíjate que en el dibujito que hice, la concentración de A y B, luego de que se estabiliza, no es 0. El 0 está aquí. O sea, aquí hay una concentración de A, que no es 0. Aquí hay una concentración de B, que no es 0. Y obviamente hay unas concentraciones de C y D que tampoco son 0. ¿Sí me sigue? Sí. O sea, lo que nosotros podemos ver ahí, muchachos, es que la reacción al principio arranca bien, arranca rápido, pero a medida que pasa el tiempo lentamente, las cosas se van estabilizando. Y eventualmente, desde este punto en adelante, cuando las concentraciones dejan de cambiar, no es porque la reacción se haya detenido, sino más bien sino porque la concentración es muy pequeña. Sino porque la concentración se hace muy pequeña y hace que la reacción directa sea muy lenta, pero la reacción inversa, al tener unas concentraciones altas de reactivos, entonces para la reacción inversa, ahora los reactivos son estos dos, entonces hace que la reacción inversa se vuelva igualmente rápida que la reacción directa. Entonces, si tú tienes una reacción que por un lado está produciendo C y D y por otro lado está consumiendo C y D, ¿qué le pasa a la concentración de C y D? No cambia. Es decir, de aquí en adelante se alcanza, como dijo Fernando, el equilibrio químico. Entonces no estaba tan alejado de lo que dijo. No, estaba muy bien lo dijo. ¿Sí me entiendes? Okay. Fíjate, esto que está aquí para adelante, es lo que estudia la termodinámica. O sea, la termodinámica compara el equilibrio y el estado inicial. ¿Sí? Okay. Esto que está aquí en el medio
es lo que nosotros vamos a estudiar en la cinética, que es el ínterin entre el estado inicial y el estado de equilibrio. Eso es lo que nosotros vamos a ver aquí en el restaurante. ¿Está bien? Bien. Ok, ya son las 7:42. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Yo pienso que fue una muy buena introducción al tema de cinética química. Ya entonces la próxima clase vamos a empezar a ver ya con números cómo hacer cálculos para distintas velocidades de reacción. ¿Okay? Vamos a ver cómo vamos a ver ejemplos con tablas de valores de concentraciones y químicos. Vamos a hacer cálculos de velocidades promedio de reacción. Y les adelanto, muchachos, que fíjate, nosotros definimos la velocidad de reacción como deltas sobre tiempo, ¿verdad? Sobre cambios grandes en el tiempo. Pero ¿qué pasa si nosotros medimos esos cambios en intervalos de tiempo muy pequeñitos? Si nosotros llevamos esos intervalos de tiempo a cambios muy, muy pequeños, pues resulta que estos tiempos que están aquí atrás, resulta que estos tiempos que están aquí atrás, que por cierto son delta t, ¿no? Se me olvidó ponerle el delta a esos deltas t que están aquí abajo. Si yo hago que esos delta t sean muy, muy, muy chiquiticos, ¿qué pasa? Que en esos intervalos muy pequeñitos de tiempo los cambios de concentración también van a ser muy pequeñitos. Yo no sé si ustedes se imaginan para dónde voy con eso. A ver. Un proceso irreversible. Reversible, eso estaba pensando también. Es parecido a lo que hablamos del proceso reversible. Fíjense que ¿qué hacíamos nosotros con los deltas cuando hablábamos de procesos reversibles? Que si hacíamos que los cambios fueran muy chiquitos. Ajá, o sea, eran muy chiquitos. Y eran tan chiquitos que decíamos que eran imperceptibles. Exacto. Eran casi imperceptibles, ¿se acuerdan? Sí. Esos cambios imperceptibles matemáticamente se llaman ¿cómo? Se llaman cambios infinitesimales o diferenciales. En otras palabras, esta velocidad que yo calculo aquí como 1, por ejemplo, como menos 1 sobre A por delta A sobre delta T, esta velocidad que está aquí vendría a ser la velocidad promedio entre un tiempo inicial que tú puedes medir y un tiempo final que tú puedes medir, o sea, en un delta T. Eso es algo que tú puedes medir. Pero esa velocidad no te dice a ti cuál es la velocidad en el estado intermedio. Les pongo un ejemplo similar con un carro. Yo les puedo decir, mira, yo para ir desde aquí hasta Tabay, yo tardo 45 minutos. Y la distancia son 15 kilómetros. ¿Cuál fue la velocidad con la que viajé de aquí a Tabay? Ya, eso sí. 15 kilómetros, ¿a cuánto? Son 15 kilómetros y supongamos que yo tardé 45 minutos. ¿Qué hacen ustedes para calcular la velocidad? Bueno, pues podemos hacer una regleta rapidito, aquí rapidito. No, bueno, no es necesario que lo calculen. Lo que quiero es que me digan cómo la calcularía. Pues distancia entre tiempo, ¿no? Distancia entre tiempo. Eso me va a dar más o menos 20 kilómetros por hora o 30, no sé, algo así. ok. Ajá. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que yo si voy desde aquí hasta Tabay, yo voy a ir todo el tiempo a 20 kilómetros por hora? No. Obviamente no. De hecho, si llego al semáforo en la universidad, obviamente lo más probable es que me agarre un rojo, porque yo tengo una suerte para los rojos que ni te imaginas. ¿Sí? De conducir. Sí, bueno. A mí me encanta cuando yo manejo. Pero muchas veces manejo yo. Pero entonces, pero no sé si captan la idea de lo que estoy llegando. Sí, sería como una velocidad promedio. La reacción no va a tener siempre una velocidad fija. Sería una velocidad Exacto. promedio. Fíjate, si yo calculo una velocidad, por ejemplo digo, mira, yo al principio tenía 10 moles, a los 10 minutos tenía 5 moles. ¿Cuál es la velocidad? 5 menos 10 entre 5 minutos, signo menos porque se está consumiendo, tal, eso me da, no sé, 1 mol por minuto. Ajá. Pero ese 1 mol por minuto es la velocidad que tuvo la reacción entre el inicio y los 5 minutos. Eso es una velocidad promedio entre el inicio y los 5 minutos, pero no es realmente la velocidad durante todo ese proceso. ¿Sí me entienden? Sí. O sea, cuando yo utilizo deltas, cuando utilizo valores grandes, esto es algo que se llama una velocidad
promedio. Esta barra de aquí significa promedio. Pero por muchas razones, muchachos, a mí me interesa saber cuál es la velocidad de una reacción en un momento dado. Es decir, la velocidad instantánea. Ahora, si yo quiero la velocidad no en un rango de tiempo, sino en un punto de tiempo particular, ¿qué hago? Lo que hago es que el rango de tiempo lo hago chiquitico. ¿Sí? O sea, si yo en lugar de medir la velocidad entre 0 y 20 segundos, yo la mido, o entre 0 y 20 minutos, yo la mido entre 0 y 0,0000001 segundos, ¿verdad? Entonces yo voy a tener esa velocidad en ese punto casi que al principio de la reacción, ¿me entiendes? Mientras más pequeñito haga el delta t, más me voy a aproximar a la velocidad exacta instantánea en un punto. Ahora, si yo agarro y me voy matemáticamente al límite, cuando ese delta t tiende a 0, obtengo realmente la velocidad instantánea. Entonces, si yo definí mi velocidad como delta sobre delta t, delta concentración sobre delta t, ahí yo no se lo dije al principio para no confundir, pero en ese caso yo estaba hablando de velocidades promedio. La manera como realmente se va a definir la velocidad en un momento dado, es decir, la velocidad instantánea de una reacción, es convertir esos deltas en diferenciales. Entonces, mi velocidad instantánea, entonces la voy a definir como velocidad instantánea, que esa la voy a llamar simplemente B pequeña. Ojo, eso es una B pequeña, ¿no? La terminología es muy importante en toda la ciencia, ¿bien? Por ejemplo, en física, velocidad realmente se debería escribir con B pequeña y el vector velocidad con B pequeña en negrita o B con raya arriba, ¿sí? Sí. La B alta se utiliza para otras cosas. La B alta se utiliza en física para volumen. Pero nosotros no queremos confundir velocidades con volúmenes, muchachos, así que velocidad es B pequeña. Esa letra rara que parece una U es mi forma de escribir la B pequeña. Ustedes la escriben como ustedes quieran. Yo creo que era una letra. ¿Cómo? No, es una B pequeña. Por eso le hago la aclaratoria. Entonces, fíjate, esa B pequeña es como una B pequeña cursiva. Entonces, la velocidad instantánea real de una reacción química va a ser igual a 1 sobre A por el diferencial de la concentración entre el diferencial del tiempo. Eso también nosotros lo podemos ver como la derivada de la concentración con respecto al tiempo. ¿Y ustedes se acuerdan matemáticamente y gráficamente qué significa la derivada? La derivada, lo que yo recuerdo, es una función que saca se traza una recta para saber qué era, por dónde pasaba, ya olvídalo, no sé. Va por ahí, tiene que ver con una recta que uno traza. Una recta paralela a la gráfica, pero no recuerdo específicamente. Una recta paralela a la gráfica, creo que era. Paralela, no, tangente. No. Tangente. Yo confundo tangente con paralelo, tengo que acordarme bien de eso. Tangente. Sí. No, pasa por el medio, pero no recuerdo específicamente para qué era, Dios mío. Fíjate, la derivada de una función, muchachos, la derivada de una función matemáticamente representa la pendiente de la curva en un punto. ¿Sí? Eso es lo que define la derivada de una función. Entonces, si yo estoy definiendo la velocidad como la derivada de la concentración con respecto al tiempo, eso significa que la velocidad real, la velocidad instantánea, realmente es la derivada de la curva de concentración con respecto al tiempo. Bien, entonces, si yo escribo mi definición final para la velocidad instantánea va a ser menos 1 sobre A por dA sobre dt si la velocidad es, si la sustancia es un reactivo, y 1 sobre C por dC dt si este tipo es un producto. Entiéndase que eso incluye a D en nuestras reacciones genéricas, y por el otro lado el del signo menos también incluye a B en nuestra reacción genérica, ¿no? O sea,
menos 1 sobre A de ADT si es un reactivo, 1 sobre A de ADT si es un producto. Punto. Profe, estoy viendo ¿Sí? que nos vamos a enredar mucho con el tema del reactivo, de algunos reactivos, entonces podríamos colocar que si algún apóstrofe o algo y se lo indicamos en el caso del examen, le indicamos qué terminología estamos utilizando, que si por ejemplo, ahorita no recuerdo, No, mira, algún elemento. no va a hacer falta, Fernando. No va a hacer falta porque aquí yo les estoy dando es la definición en términos de una reacción genérica que para nosotros siempre va a ser A de A más B de B No, me claro, pero produce C de C yo lo más D digo de Pero en D. el momento del por... examen vas a poner el compuesto. Sí, pero yo lo digo En por el algún examen compuesto. Exacto, o sea, nosotros tú no no vas vamos a a tener, poner el A y el B, vas a poner que sí, qué sé yo, exacto, en el hidrógeno, examen no va a haber A, oxígeno, B, C, carbono. D. Va a haber es hidrógeno, nitrógeno o lo que sea. O sea, va a haber es una fórmula de una sustancia química, así que no va a haber confusión. Y no va a haber A o C, o sea, no va a haber coeficientes con letras, van a haber números. O sea, va a ser 1 o 2 o lo que sea. ¿Sí me entiendes? Sí, O sea, realmente esa confusión no se va a dar. Igual, Fernando, si en algún momento o sea, tú sientes que prefieres identificar algo o diferenciarlo con un apóstrofe, una comilla, lo que sea, no hay ningún problema. Siempre y cuando tenga sentido y yo lo puedo entender, todo bien. ¿Sí? sí. Yo lo digo porque yo veo que me voy a enredar, porque en algún examen me ha pasado, por ejemplo, de química Ajá. del primer semestre, me ha pasado que yo con algunos reactivos, no me acuerdo cuál era el examen, si era estequiometría o era ya después en otro el de reacciones redox. Yo recuerdo que me había enredado bastante con algo y yo le tuve que aclarar al profesor en el examen, profe, yo en tal cosa le puse un apóstrofe para identificar esto que es diferente, entonces, por si Ah, acaso. ok, no, perfecto. No, como te digo, no hay ningún problema. O sea, si tú pones algo para identificar, la mejor práctica en esos casos, muchachos, eso no solo va para un examen, sino va a ir para generar para un informe, para lo que sea. Siempre que ustedes hagan eso, hagan una nota y expliquen cuál es identifiquen lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, pones un A con apóstrofe en algún lado, entonces en algún lugar del examen ponle, mira, A con apóstrofe es igual a la concentración de tal bromo, ¿sí? O sea, Sí. con que ustedes me digan qué es cada cosa, yo voy a estar feliz. Okay, entonces vamos a ver aquí rapidito lo que les estaba diciendo con respecto a la definición de la velocidad como una derivada. ¿Sí? Si yo tengo una sustancia A, que es un reactivo, pues sabemos que su concentración va a disminuir. Y si tengo una sustancia como C o D, que es un producto, sabemos que su concentración va a aumentar, ¿no? Sí. Entonces la velocidad, por ejemplo, escrita en términos de A, la velocidad en este punto, por ejemplo, en este tiempo t, la velocidad en términos de A viene a ser la pendiente de esta recta que es tangente a esta, bueno, de esta recta que está aquí. ¿Sí? La pendiente de esta recta, la pendiente de esa curva en ese punto, esa pendiente es la velocidad instantánea en ese punto. Fíjense, mientras más parada, mientras más inclinada hacia arriba esté la curva, significa que la pendiente es más grande, por lo tanto la velocidad es mayor. Mientras más acostada, entonces la pendiente es más baja, la Él te velocidad es escribió menor. Ahí puse M. en el M. M minúsculo. M es el símbolo que se utiliza en matemática pendiente. Es el símbolo que se utiliza normalmente en matemática para la pendiente. Es pendiente. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, para el caso de C. La pendiente de C en este punto, de la curva de C en este punto, pues no es más que la velocidad de la reacción, pero en términos de C. ¿Sí? Bien. Bueno, muchachos, entonces, hasta ahora, hasta aquí sí, entonces lo vamos a dejar. Les adelanto, pues, nosotros la clase que viene vamos a empezar a ver leyes de velocidad y reacciones de primero, segundo y tercer orden. Vamos a ver cómo se relaciona con esta formulita que tiene derivadas. Y adivinen qué pasa si tienes derivadas. Hay integrales. Además de eso, Hay integrales. que en algún momento vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer integrales. Que en algún momento vamos a hacer integrales. Así como hicimos en termodinámica, donde aparecían ese bojote de A, de B, de T, todas esas cosas. Bueno, aquí también. Aquí aparecen de diferenciales de concentración y diferenciales de tiempo. Entonces, en algún momento vamos a integrar esas expresiones de velocidad para obtener concentraciones y para obtener tiempo. Y bueno, como les digo, este es un tema bien chévere, es bien interesante y
Y esto Pero ha si sido más o vamos a menos- llegar a una fórmula normalita, ¿verdad? Como O Sí, ese es sí, mi claro, miedo. no, son las mismas fórmulas que hemos usado hasta ahora, muchachos. Es puro que si logaritmo de concentración fina sobre inicial es lo Exacto, peor que o va a sea, salir. ese es el punto. No es que vamos a tener que derivar para obtener todos nuestros resultados. No, Sí, no. Tranquilos, tranquilos que no es nada raro, no es nada que no hayamos hecho hasta ahora. Estaba O a sea, punto de tener una pesadilla, gracias. las integrales son las mismas integrales que hemos visto hasta ahora, la de t sobre t o de x sobre x o la de x a la n. O sea, eso no tiene ningún misterio. No tiene nada de raro. Bueno, de hecho, es bastante chévere. Y otra cosa, muchachos, les voy a pedir que para la clase del viernes, por favor, traigan papel milimetrado. ¿Por qué? Porque resulta que una parte del examen es determinar algo que se llama órdenes de reacción por el método gráfico. Eso significa que vamos a hacer una gráfica. Y yo necesito que ustedes practiquen hacer esas gráficas en clase. En el salón les voy a enseñar cómo hacer esas gráficas. Entonces, bueno, traigan papel milimetrado. Ya me lo acabé, joder. ¿Cómo? Que ya me lo acabé. Bueno, pues le toca comprar más. Que no hay de otra. Bueno, muchachos. Entonces vamos a dejarla hasta aquí. No, ya son las 8, así que ya estamos listos. Nos vemos entonces el viernes. Sí. bueno. Bueno, No pude llegar rápido. buenísimo. grabo un poquito, Igual yo creo grabo que un poquito Fernando más. está grabando, así que la primera parte no se perdió. Por lo menos la primera parte importante. ¿Sí? Vale. Bueno, Fernando, cuando tengas chance, porfa, sube también tu mitad para que todos tengan acceso y gracias Sí. por grabar. Bueno, muchachos, nos vemos entonces el viernes. Chao. Nos vemos, profe. Cuídense. Igual, feliz noche. Cuídense.